buenas, hijos de los unos y ceros, estos programas de cero desde YouTube y nada, empieza por fin lo bonito, lo que queríamos, lo que habíais pedido. La última vez lanzamos una petición de preguntas de haber diferentes líneas de cosillas que queríamos abordar y que vosotros queríais y salió la ganadora, una serie titulada Así se programa. Empieza la primera de las partes de los tutoriales, donde no solo hablaremos, sino también cacharraremos. Recomendadísimo tener el ordenador delante, seguirnos en el tutorial y si no, simplemente escucharnos. En este tutorial vas a aprender cómo son las bases de datos, qué tipos hay y sobre todo vamos a montar uno y lo vamos a hacer encima en la nube, completamente gratis y sin tener ni idea, desde cero, explicado para todo el mundo, para que tú, al final de este vídeo, entiendas lo que es una base de datos, veas los tipos y lo más importante, cacharrés y acabemos montando cositas en la nube. Así que vamos a ello. Te digo que esta serie de vídeos se viene, bueno, lo que vamos a hablar. Esto no es ni medio normal. Conocimiento gratis para ti, para que cacharrés y hagas tus propios proyectos realidad. Vamos con ello. ¿Qué son las bases de datos? Lo más importante es entender que las bases de datos son sistemas de almacenamiento de información, ¿vale? Como su propio nombre indica, no es otra cosa que un almacén. Entonces, toda página web, toda aplicación, todo servidor, todo tal, como ya hablamos en el curso de aprender a programar en Python, toda esa información tiene que estar en alguna parte. En este caso, ¿dónde lo va a estar? Pues en lo que se conoce como el sistema de gestión de base de datos, ¿vale? BBDD es la sigla de bases de datos que en el diccionario hacker lo comentábamos. Si lo quieres recuperar, entra en programas de cero, regístrate y te irá llegando el contenido. Sin más, toda aplicación, aunque tú no lo veas, guarda las informaciones. Imagínate Facebook, Twenty, Twitter, lo que sea. Twenty ya está desfasado, perdonadme. Claro, toda esa información, todos esos registros, todos esos clics que se hacen, todos los servicios que se dan, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de programas de cero. Los cursos, los clientes, etcétera, etcétera, las personas registradas, los interesados, los temarios, todo eso tiene que estar en alguna parte. Pensar en aplicaciones como un juego, ¿no? Un juego online. Pues esa información tiene que estar en el servidor, ¿vale? Entonces, dicho de alguna manera, rápidamente tenemos la capa de aplicación o presentación, donde el usuario final o tú que usas la aplicación, proyecto, aplicación, juegas y cacharreas, y eso se comunica con un servidor normalmente, y detrás de ese servidor está la base de datos por detrás, que tú no lo ves, pero siempre existe, ¿vale? Ese es el primero de los tips que queremos decir, que tú no lo veas no significa que no esté, así que quédate con que toda aplicación, que sea de la vida real, que sea de una empresa, lo que sea, tiene una base de datos detrás y esta debe de ser gestionada. Entonces, en cuanto a tipos, en general hay dos tipos, que son las relacionales y no relacionales, ¿vale? Así como saco grande. Estas tres aplicaciones que llamamos MySQL, SQLite, PostgreSQL, son sistemas de bases de datos SQL relacionales, donde lo importante son, antes de hacer la base de datos, tú defines las tablas, ¿no? Usuario, cliente, curso, tal, las vas definiendo y defines las relaciones entre ellas, ¿vale? Por ejemplo, un cliente tiene una contraseña, tiene un usuario, tiene un DNI, tiene un tal, ¿no? Ese tipo de definición de qué tiene cada perfil. El curso, por ejemplo, tiene una descripción, tiene un precio, tiene unas valoraciones. Toda esa serie de cosas se definen de antemano en el modelo de datos y después ya, una vez está preparado, esquematizado, metes por código todo eso y después lo que haces es empezar a usar la base de datos normalmente, ¿vale? Es importante decir que estas bases de datos son bastante rígidas porque las tablas no pueden ser cambiadas, tienen un rendimiento bajo para procesos de Big Data, suelen tener problemas de escalabilidad en ese aspecto, pero son estables y es la clásica elección y nunca fallan para procesos de tiendas online, gestión de clientes, imaginaros un banco grande, ¿no? Ese tipo de cosas que son cosas bastante comunes, transacciones, información básica, está muy bien tenerlos en un sistema de este estilo, ¿vale? Vamos a ser críticos, no todo va a ser pros y contras y no todo va a ser bueno o malo, no, para cada cosa es para lo que es, ¿vale? Alternativas comerciales, ya hemos comentado, yo en la universidad vi SQLite, que es una herramienta muy rápida y sencillita, PostgreSQL sé que se está utilizando bastante y MySQL es líder indiscutible en las bases de datos relacionales. No soy el experto del tema, pero habría que ver cómo van evolucionando las tendencias. Ese es el tema, relacionales, estructuras, tablas rígidas, primero se definen y después se usan, rígidos y estables, ¿vale?
Por otra parte tenemos las bases de datos no relacionales, que son las que poco a poco están cogiendo fama, moda, etcétera. Y ahora te voy a contar por qué. Hay tres tipos, ¿vale? Basadas en grafos, en este caso Neo4j es el ejemplo que hemos acercado, donde se utiliza la teoría de grafos, que son las pelotitas y que son denominadas aristas y los propios grafos, donde cada pelota tiene conexión con otra o no, más o menos, y esas relaciones se van definiendo. ¿Para qué? Por ejemplo, Facebook, de esa manera, con esa estructura de grafos, es capaz de saber si una persona está rodeada de otras, ver cuáles son amigos, cuáles no, y a partir de ahí, pues, hacer cositas, ¿vale? Ese es un ejemplo claro de sistema basado en grafos, una red social, ¿vale? Bases de datos orientadas a documentos. Son bases de datos columnares, donde son muchísimas columnas definidas que pueden cambiar, pero estas bases de datos están pensadas para buscar rápido en millones de filas y columnas. Para esos procesos están esas bases de datos. Ahí, por ejemplo, las relacionales no tienen mucho sentido, porque para hacer búsquedas tienes que ir haciendo joins, una serie de operaciones donde vas juntando una tabla con otra, tienes que hacer que se combinen, etcétera, etcétera. Estas bases de datos están hechas para buscar por columna a tiro fijo y están preparadas para eso. Y por último, las bases de datos clave, valor, en este caso MongoDB, donde básicamente lo que hacemos es definir lo que se conoce como colecciones, y estas colecciones no son otra cosa que diccionarios acumulados de información, ¿vale? Aquí vemos una imagen donde, por ejemplo, la clave ID tiene el valor tal, la clave first name tiene tal, tal, tal. Son muy moldeables, muy sencillos, muy rápidos en ese aspecto, y para las poquillas cosas que vamos a ver, nosotros creemos que es de las más rapiditas, encima una capa gratuita, MongoDB, que está cogiendo fama para desarrollo web, para Big Data, para todos esos procesos. Nos parece la mejor elección para este tutorial, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos relacionales, no relacionales, relacionales de toda la vida, rígidas, tablas, pum, no relacionales, otra película donde tenemos grafos, pelotitas, aristas, tal, documentales, donde son bloques y bloques columnares, ¿no?, de información, y clave-valor basadas en diccionarios de Python, ¿vale? Donde ya explicábamos en el módulo anterior de programación, ¿vale? En el curso de pago. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en un clúster, es decir, vamos a montar una base de datos en la nube, ese dibujo anterior que veíamos, y lo vamos a hacer completamente gratis porque el propio proveedor de Mongo nos lo da de grab para que podamos empezar a cacharrear y hacer juguetitos, ¿vale? Entonces, lo que haremos será montar una base de datos llamada MongoDB Atlas, donde colocaremos en la nube haciendo 4 o 5 clics, no hace falta ser experto ni mucho menos, y lo que acabaremos haciendo por resultado es una base de datos no relacional en la nube cloud de clave-valor basada en diccionarios, ¿vale? Este es un ejemplo claro de lo que haremos. Esta es la primera parte de los tutoriales, así que vamos a ello. Ya hemos visto por encima qué son las bases de datos, hemos visto los diferentes tipos y ahora vamos a explorar MongoDB y veremos un par de tips sobre la marcha, ¿vale? Para ello, lo que yo voy a hacer va a ser escribir MongoDB Atlas y pincho aquí, ¿vale? Y le doy al botón Start Free, ¿vale? De esta manera lo que conseguiremos es crear una base de datos completamente gratis utilizando el servicio de Atlas, que es ese clúster en la nube, ¿no?, que hablábamos. Yo voy a loguearme con Google, si me deja. Y más o menos este es un poco el lienzo. Si es la primera vez quizás os pidan hacer nuevas cosas, tal. Pero este es un poco el vistazo general de la solución de MongoDB Atlas. Recuerdo que es completamente gratis, que no hay que pagar y que es súper sencillo de hacer, ¿vale? Lo primero que vamos a ver en este cuadro de mandos en línea es que podemos elegir diferentes cosillas. Tenemos proyectos, alertas de diferentes bases de datos, configuraciones, un poco qué es lo que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, configuraciones de acceso, etcétera, etcétera, ¿vale? El tema de pagos y tal, si esto el día de mañana fuese a la realidad y acabásemos escalando. Le damos al botón de New Project para hacer un nuevo proyecto y lo vamos a llamar tal cual, prueba PC. Para mí, este va a ser el primer proyecto para poder enseñaros cómo funcionar y cómo hacer esto. Entonces, los usuarios, conmigo voy que chuto, aquí podríamos meter más usuarios, más personas con sus diferentes permisos, donde ahora veremos.
y le damos directamente crear proyecto. Aquí vemos una batería de permisos que sugiere MongoDB. En la práctica lo que se suele hacer es una persona que es responsable total de la gestión de la base de datos, lo que se conoce como el administrador del sistema como tal. Después otros que hacen lecturas y escrituras, que valen para que tú puedas escribir, guardar y tal. Imagínate alguien que quiere registrarse en la aplicación ideal, que usaría esta base de datos, pues esa persona debería tener acceso y permiso, ¿vale? Y otro servicio, otro tipo de servicio, si la base de datos es solo información que queremos dar, pero no queremos que escriban, pues sería un permiso de tipo lectura, ¿vale? Entonces, ya hemos creado el proyecto llamado prueba PD0 y lo que vamos a hacer es construir este clúster. Obviamente, aquí ellos nos van a intentar colocar en sus servidores de pago, pero como veis hay una opción completamente gratuita de por vida, donde haciendo clic ya nos permite colocarlo. En función de dónde estás, cuanto más lejos lo tengas, más tardará en responder el servidor. Yo, como estoy colocado en España, elijo Frankfurt, central, completamente de pago, importante, y el nombre va a ser mi primer clúster, ¿vale? Mi primer clúster PD0. Entonces, esta es la versión de MongoDB, qué tal, qué cual, ¿vale? Entonces, lo que el sistema va a estar haciendo ahora, como veis, en 4 o 5 clics, es crear un servidor de capa gratuita de bases de datos en la nube, de MongoDB en este caso. Ojo, lo va a colocar en Alemania y es que encima es completamente gratis, ¿vale? Entonces, ¿qué es un clúster? Es un servidor aparentemente para nosotros, pero detrás va a haber como 3 bloques, 3 nodos, 3 microservidores, por llamarlo de alguna manera, donde se comunican entre ellos y hacen que todo este sistema de datos prácticamente no falle nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ser 3, si cae uno se queda otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Es lo que se conoce como un clúster de base de datos. O sea, por un lado estaría la base de datos y por otro lado la gestión del clúster. Pero en general, para nosotros, a simple vista, va a ser una base de datos completamente funcional, escalable en la nube. Ahora, vamos al apartado de la seguridad mientras se va configurando esta base de datos y vamos a hacer un par de jueguitos, ¿vale? Aquí tenemos el acceso a la base de datos donde nosotros podemos añadir usuarios o no. Y aquí es interesante porque a modo prueba podemos crear nuestro propio usuario 1234 con la contraseña usuario 1234. Vamos a ver que hemos metido bien los datos. Perfecto. Y aquí es lo que hemos comentado de los permisos, ¿vale? Podríamos hacerlo administrador, solo lectura, solo escritura y diferentes privilegios que tendríamos que especificar en la vida real, ¿vale? Porque no cualquiera debe de tener acceso a esta información, a estas bases de datos, ¿vale? Y aquí nos cabe la opción de poder jugar con usuarios temporales, lo que viene siendo, vamos a permitirle a alguien entrar, pero no mucho tiempo. Imagínate que tienes una aplicación, un proyecto y le quieres pasar unas claves para entrar. Pues esta sería la manera. Le haces un usuario temporal y al de ciertas horas desaparece, ¿vale? Entonces, he creado este usuario que no es temporal y que tiene acceso a lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero crearlo de esta manera. Añado el usuario 1234, que tiene acceso a lectura y escritura, que puede hacer todo lo que quiera y tal. Y eso es un poco la gestión de la base de datos que hablábamos, ¿vale? Se está haciendo la base de datos todavía. Y aquí está, en la vida real, el acceso a la base de datos tendrán los clientes, tendrán los servidores, tendrán los proveedores, pero todo eso tiene que estar limitado y en la práctica hay que tener cuidado quién tiene qué permisos, ¿vale? Acceso a lo que viene siendo el servidor, esto es importante. Aquí lo que se suele hacer es meter las direcciones IP, las direcciones físicas en unos y ceros de quienes pueden acceder a estos servicios, a estas bases de datos, lo que vienen siendo algunas personas concretamente, no todo el mundo puede hacerlo. Y aquí hay un botón que podemos añadir manualmente los que queramos, ¿vale? Incluso podríamos añadir nuestra propia IP personal para acceder solo nosotros, pero el botón que nos interesa es permitir el acceso desde cualquier parte, ¿vale? Esto, insisto, es para hacer pruebas, para que cualquier persona de cualquier equipo, si tú estás haciéndolo con alguien o estás desde cualquier parte con un ordenador con varios, puedes acceder y cachacear tranquilamente, ¿vale? Entonces, haciéndolo así, lo que estamos haciendo es darle permiso a cualquier persona del mundo para que acceda a esa base de datos que montaremos, que ahora veremos cómo se entra, ¿vale?
Nuevamente tenemos aquí la opción de que sea temporal para lo que sea, para poder experimentar, ¿vale? Confirmamos y ahora mismo tenemos un usuario 1234 con la misma contraseña como hemos visto y el acceso a esta dirección IP, a este clúster, a esta pedazo base de datos que estamos montando a base de clics. Cualquier persona del mundo puede acceder, ¿vale? Esos son como un par de aspectos importantes de seguridad que en la práctica se suelen hacer porque imaginaros empresas como Google, Amazon tienen pedazo bases de datos, algunos pueden acceder, otros no, si no cualquiera andaría como Pedro por su casa y eso no puede ser, ¿vale? Vamos a ir al clúster y estamos viendo que así aparentemente a nivel visual ya está, ¿vale? Cuando vemos estas operaciones, estamos viendo que ha habido operaciones de lectura y escritura, estamos viendo que aquí ha habido una serie de operaciones, todavía no las ha habido porque acabamos de crearlas, y aquí estamos viendo el número de conexiones, cuántas personas están conectadas ahora mismo, ¿vale? Tamaño del tope que tenemos de la base de datos, y aquí ya es cuestión de ir cacharreando y explorar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer ahora va a ser, ya hemos visto las métricas generales, vamos a cargar datos de prueba que ocupan más o menos 350 megas para ya después en la segunda parte trabajar con Python desde Jupyter y ser capaces de cacharrear y explorar en esta pequeña base de datos y hacer las primeras operaciones así un poco básicas. Todo esto completamente desde la nube, completamente gratis, ya lo sabéis. Y esto es un poco todo, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora es esa nube que ya hemos creado, que recordar que es un clúster que está por ahí en el servidor de Alemania, tiene más o menos medio giga de almacenamiento que nos dan gratis y lo que está haciendo es cargando de información completamente gratuita para que podamos nosotros hacer uso de esa base de datos, ¿vale? Recordad, a base de clics, sencillo, tirado y completamente gratis, ¿vale? Ya habéis visto que lo único que hemos hecho para configurar ha sido hacer 4 clics, que es darnos de alta en MongoDB Atlas, hacer el proyecto, configurar el nombre del clúster, definir el servidor donde estaba y directamente configurar un poco los mini tips prácticos de cómo se hace la vida real de la seguridad, ¿vale? Con esto ya tenemos nuestro primer juguete en la nube desplegado, siendo capaces nosotros de ya empezar a explorar, profundizar, cacharrear y tal, ¿vale? Como vemos, se están cargando los datos y vamos a acabar esta primera parte del vídeo, de los tutoriales de así se programa, haciendo hincapié en que una vez cargue esto, vamos a ver las operaciones de escritura y lectura. En principio, como ahora ha habido una operación de rellenar con datos de prueba, deberíamos de ver un pico de escritura, ¿vale? Todavía está cargando los datos. Vemos el tamaño de 3,4 megas que tenía al principio y vamos a ver que si sumamos 350 más o menos a esos 3 o 4, pues más o menos tendremos el tamaño algo ocupado, ¿vale? Entonces, está cargando. Vemos aquí en la barra de notificaciones que se están haciendo los cambios, entonces vamos a darle un poquito de tiempo y amor. Y lo dicho, recordad que en las bases de datos que estamos trabajando ahora mismo en MongoDB, la clave son las colecciones entre llaves de clave de valor, donde para cada clave habrá un valor y tendremos que pensar un poco qué datos meter, cómo configurar, etcétera, etcétera. Nosotros en Basque Analytics lo usamos en el día a día para los proyectos reales y no somos los primeros en utilizarlo. Si te digo que lo usan las grandes compañías como Google, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera, ¿vale? Como vemos, el tamaño se ha actualizado de golpe. Vamos a darle un poquito de tranquilidad. Y vemos que ha habido una operación de escritura aquí que se ha disparado. Y lo que nos está diciendo es que ha habido elementos que se ha metido por color, ¿no? Más o menos vemos este pico porque antes, cuando lo hemos creado, no ha habido ninguna operación. Y ahora vemos, ¡pum!, de repente ha habido una operación de escritura muy fuerte en el que más o menos han llegado a escribirse 6 operaciones por segundo, que por aquí que es la media, ¿vale? Después vemos que ha habido un comando en concreto, vemos aquí debajo justo donde pone command 0,52 contra barra segundo, porque lo que ha estado haciendo el sistema es meter esos datos de prueba para esa base de datos, ¿vale? Vemos el pico
que ha ejercido a la hora de meter, en el momento en el que no existe, no ocupa nada. Aquí había un almacenamiento básico de la configuración de la propia base de datos. Esto es como cuando formateas un disco duro de 1 tera, pero no hay 1 tera porque necesita archivos internos más o menos. Y eso es un poco el motivo de este piquito. Y luego vemos aquí como después de escribir toda la información pasan los 2 minutos y ya definitivamente tenemos disponible toda esa información, ¿vale? Entonces, por un lado, hemos creado el proyecto, hemos definido la base de datos, lo hemos populado con información de prueba y hemos visto en general el tema de los accesos, de la información, de las conexiones y tal. La pregunta del millón, ¿cómo yo ahora soy capaz de conectar aquí? Muy buena pregunta. Hablábamos de que la base de datos se queda un poco fuera, entonces, para poder comunicarnos con ello tenemos que conseguir conectarnos, ¿vale? Como esto queda como última pieza arriba del todo, recordad el dibujo de aplicación, servidor, base de datos, lo que deberíamos de hacer es conectar con nuestra aplicación y pinchando aquí seríamos capaces de definir en el lenguaje de programación que queremos como base programar, ¿vale? Node.js, por ejemplo, si queremos hacer una aplicación web escalable, o Python, que es lo que trabajaremos en la segunda parte del tutorial, ¿vale? Fijaros que, como vemos, la programación en la base de datos es todo un mundo en el que va como un poco aparte y después está nuestra aplicación principal, ¿vale? La base de datos hace de soporte para que nuestra aplicación funcione a lo largo del tiempo. Entonces, lo que haremos en el siguiente tutorial, ya hablando un poquito de los siguientes pasos, será entrar en Python y empezar a utilizar este servidor, hacer las primeras pruebas, primeros inserts, vamos a ir borrando, creando colecciones y haremos chapucillas rápidas que nos darán pie a entender un poco lo que son las bases de datos y hacer pruebas de ellas. Así que, una vez dicho esto, ya hemos explorado Atlas MongoDB y ya hemos sido capaces de ver cómo se hace eso de crearlo en la nube, ponerlo cerquita de nosotros por el tema de la velocidad y sobre todo configurar el tema de la seguridad, ver diferentes picos, diferentes cositas, que estoy convencido de que si no lo has hecho nunca, has aprendido muchísimo, has sido capaz de entender lo que son y poco más. Dale like y a la campanita si te ha gustado. Se viene una serie de vídeos de Así se programa, como ya lo dijimos antes. El siguiente tutorial va a ser la segunda parte de este vídeo, donde básicamente veremos cómo se conecta con Python. Y poco más, poco a poco iremos entregando conocimiento en estado puro. Si no te quieres perder nada, dale a la campanita, dale like, suscríbete. Y sobre todo, lo más importante, recuerda que hacker, programador, diseñador, desarrollador, lo que tú quieras, creador, artista, emprendedor, no se nace, se hace. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.